para vosotros y para explicaros pues, el desarrollo de la minería a lo largo del tiempo, concretamente en el concejo de Mieres, que es el vuestro, y por lo tanto para que conozcáis un poco vuestra propia historia, y bueno, lo hacen de manera totalmente altruista y lo han preparado específicamente para esta ocasión. Así que tenemos que estar todos callados y escuchar atentamente y agradecerles su colaboración con nosotros. Ellos mismos se van a presentar, son Miguel y Ángel, y ellos mismos van a explicaros cuál es el objetivo de su asociación, a qué se dedican, y después os van a explicar distintos aspectos de la minería cultural y minera Santa Bárbara. La asociación Santa Bárbara nació en el año 2002. El objetivo fue recuperar un poco la fiesta, bastante, la fiesta de Santa Bárbara. Ahora ya sabéis que es uno de los mineros. Y por aquella fecha estaba perdida completamente. Se perdió la tradición y la asociación nació como eso, recuperar. Entonces, bueno, antes de organizar la fiesta de Santa Bárbara en diciembre, luego asumió también la Cabalgata de Reyes, que es Mieres, también se estaba a punto de perder y también lo asumió la asociación. Y dentro de la asociación se formó un grupo de patrimonios dedicados al estudio, a la recuperación, a la defensa y a propagar todo lo que es nuestro patrimonio, que es muy rico. Se está perdiendo actualmente, porque sabéis que la minería está en declive total, pero nosotros intentamos que esa memoria no se diluya, no se pierda, porque pensamos que conservarla significa saber nuestros orígenes y sentar un poco las bases del futuro. Si no conocemos de dónde venimos, malamente vamos a ningún sitio. Entonces, pensamos que sí es importante. Estamos aquí, explicamos un poco, en una hora, claro, es imposible explicar la historia de la minería en una hora de 200 años que lleva aquí en la región. Pero vamos a hacer unas fotos y vamos a intentar, por lo menos, dar unas pinceladas de lo que es la historia. Bueno, vamos a ver. Esta pequeña charla la titulamos Pequeña historia de la minería. Como dijo Miguel, ponerse a explicar ahora mismo la historia de la minería en Asturias o en esta zona, que llevamos 200 años con ella, sería para dar un libro inmenso y unas charlas que estaríamos aquí prácticamente un mes. Entonces lo que queremos darnos a entender era explicaros un poco cómo se desarrolló la minería aquí en la zona de las cuencas, que es también el desarrollo de Mieres, porque Mieres anteriormente a esto eran dos pueblitos, era el pueblo de La Villa, el pueblo de Boñón y poco más. Gracias a la minería del carbón se desarrolló lo que conocéis ahora como Mieres, lo que es Mieres. El carbón aquí se empezó a explotar precisamente porque se extrajo una factoría, que era la fábrica de Mieres, que ninguno de vosotros la conocisteis. Esta factoría movió miles de trabajadores y con el carbón pues también vinieron miles de trabajadores. De hecho, Mieres llegó a tener 50 y tantos mil habitantes. Hoy en día ya estamos por debajo de los 44, 43, 23.000 habitantes. Lo que nos lleva a presentaros esta pequeña charla es para que os entendáis qué fue, qué importancia tuvo, y también damos una pequeña pincelada de cómo es la minería hoy en día, en el interior y en el cielo abierto. Unas pequeñas pinceladas para que sepáis cómo se desarrolla la minería, porque seguramente vuestros abuelos, vuestros padres, seguramente algunos trabajarán en pozos y os hablarán, pero bueno, una cosa es lo que os cuentan en casa y sin referencias no lo vais a tener muy claro, y entonces bueno, aquí lo vais a ver un poquito, ¿vale? Vamos a empezar entonces a pasaros una serie de fotos y comentar. Enseñe cómo se va a desarrollar. Completamente despoblado. Hay edificaciones, pero estáis viendo ahí que las calles que hay actualmente no había nada, era una vega. Eso que está señalando Ángel ahora mismo es la calle Manuel Llaneza, que ni siquiera era calle, era una carretera. Y eso que está señalando ahora mismo es la estación del Vasco, que era la primitiva. Ahí tenéis la plaza de Abastos, aquí está ya los ciudades mejor. Y eso es cómo era Mieres
antes del boom urbanístico que hay ahora. Y ahora estáis viendo lo que es Mieres a la actualidad. Una foto aérea completamente urbanizado, todo el valle lleno de edificios. Veis el campus, ahí, campus. Veis el barrio de Santa Marina. En fin, está todo urbanizado. Y todo esto es fue debido a la minería. La minería y la industria que se desarrolló en Mieres. Ahí tenéis la fábrica de Mieres. Esta es la factoría que se refería a Ángel antes. Está fundada en 1879, un poco anterior, y ahí es donde se fabricaba acero, hierro de todo tipo, y se usaba para ello el carbón de las minas. El carbón de las minas, por eso precisamente se instaló aquí, porque antes los transportes era bastante complicado hacer el transporte de mineral, y lo que se hizo fue poner la factoría a pie de mina. Veis las chimeneas, el humo echando, y veis todo absolutamente. Esta fábrica, hay que explicar un poco la historia, ¿no? Es un poco atípico dentro de la historia de la minería. Las minas generalmente vinieron inversores extranjeros y invertían aquí, hacían minas y llevaban carbón a otros sitios. Sin embargo, esta factoría que la fundó Mabilou era un empresario francés que vino de Francia, invirtió aquí su dinero y se quedó aquí a vivir, murió aquí, pues hizo aquí la factoría y se transformaba en hierro aquí. Esta factoría duró hasta los años 70, en la cual fue absorbida por UNISA y todos los trabajadores se desplazaron. Y es el origen un poco de Mieres. Por desgracia ahora ya no queda nada, ni siquiera dejaron un resto, no queda nada absolutamente. Hay un polígono industrial, la fábrica de Mieres que conocéis, y no queda nada. Queda únicamente la tumba de Marilú, que nadie la conoce casi, está abandonada, ahí al lado de la carretera. Pero vamos a empezar a explicar el tema de la minería, cómo era la minería. Bueno, como veis en esta foto, si alguno no conoce la situación de fábrica de Mieres, donde está la fábrica de Mieres, esta es la Rebollada, esta parte de aquí. Esto es el polígono de fábrica de Mieres que vosotros conocéis, que hay una serie de naves. Bueno, pues anteriormente había todo este tipo de factorías. Entonces esta factoría necesitaba mucho carbón, por lo cual empezó la minería del carbón aquí en Asturias a explotarse en los planes. Esto es un clásico pozo de carbón. Aquí veis el castillete, aquí veis la casa de baños y oficinas, la casa de máquinas, el embarque y demás. Esto es lo que normalmente se conoce como el pozo de carbón y que vosotros seguramente lo conocéis también. Pero la minería en Asturias hubo tres fases. Primero hubo la minería de montaña, la minería subterránea, que es esto que veis aquí, el pozo de carbón y del valle hacia la profundidad, y luego el cielo abierto. La minería de montaña se desarrolló desde lo que es la base del valle hacia la montaña. Aquí veis un ejemplo claro de lo que es la minería de montaña. La minería de montaña fue la primera que se empezó a realizar. Se partía del valle hacia las cimas de las montañas. Si veis aquí una serie de trazados a lo largo de la montaña, que eran lo que se denomina los niveles en minas de montaña. Cada nivel de estos solía tener una bocamina o varias, se explotaba y luego se bajaba por unos planos, que aquí se ve alguno, se arrastraba el carbón con vagones de un plano a otro y se iba bajando hasta el valle, donde luego por medio de vías se llevaba a los puertos, a los lavaderos y demás. Esto es la parte inferior de uno de los valles. Aquí veis la primera bocamina, que es esta que estaría aquí, y toda la estructura de lavadero, el arrastre del carbón y demás. El carbón de montaña la tenéis aquí. Veis aquí un nivel en la parte superior, se ve bastante bien. Aquí otro y ahí otro. Normalmente estaban en vertical unos 50 metros de distancia de uno de otro. Veis también una bocamina en este nivel y veis también un plano que es por donde arrastraban el carbón con vagones, otro plano aquí inclinado. Entonces sacaban el carbón aquí arriba, lo arrastraban así hasta llegar al valle donde luego estaban los lavaderos y demás.
veis aquí es un plano de arrastre para bajar el carbón. Aquí veis unas vagonetas y aquí otras. Estas se movían por contrapeso, no necesitaban corriente eléctrica. Llevaban unos tambores en la parte superior que cuando uno bajaba, el otro subía. Como el material más pesado era el carbón, los vagones de carbón, enganchaban los de vacío y los subían. Para que no cogieran mucha velocidad, lo único que tenían arriba eran los tambores y un freno, que usaban un freno de mano o un freno de pie, depende del sistema que tuvieran. Y no necesitaban energía eléctrica para nada, para subir esto material por los planos. Aquí vemos otro ejemplo, también de planos. Como veis, van 2 vías por cada plano, uno de subida y otro de bajada. La estructura de maderas que tenían era prácticamente todo chabolas y demás. Antes, aquí en las cuencas, prácticamente todas las laderas de montaña estaban trazadas con estos planos, porque se llegó a desarrollar gran cantidad de minas, que hay un ejemplo que antes le explicaba a vuestra profesora, que es que algunos seguramente conocéis del Valle de Turón. El Valle de Turón es un valle que tiene desde el extremo de entrada en Figaredo hasta la última parte, que es la Huella de Urbies, hay unos 14 kilómetros de distancia. En esos 14 kilómetros de distancia había tal cantidad de minas que se calcula que hubo 4.000 kilómetros de galerías de interior por las montañas y pozos verticales. 4.000 kilómetros de galerías en un espacio de 14 kilómetros, se supone de que esas montañas están prácticamente agujereadas por todos lados. Bueno, esta es el clásica bocamina de montaña, aquí la veis, y el clásico retrato de grupo de aquella época. Aquí vemos una de las del sistema de arrastre, que era con animales, se llamaba el sistema de la sangre, porque se utilizaban o bueyes o mulas para arrastrar el carbón, no había maquinaria de ningún tipo de aquella. También vemos las lámparas que llevan los mineros para alumbrarse, que eran de gasolina. Y aquí, en este espacio, si os fijáis, hay chicos prácticamente de vuestra edad. Chicos de 12, 13, 14 años que ya trabajaban en la mina. Y si os fijáis, hay unas lámparas que usaban los críos, que son lámparas de sapo, que lo tenéis ahí en la exposición esa que tenéis ahí en el aula de abajo, donde hay lámparas. Pues bueno, hay ese tipo de lámparas, tanto de este tipo de sapo como los de gasolina. En esta fotografía también veis que los mineros llevan sus instrumentos. Ahí veis uno que era un tubero, este posiblemente fuera el ferrallero, con el martillo y demás. Aquí uno con una pala, otros con pico.